Quiero que te imagines este escenario. Tu pastor, a quien tú amas mucho, a quien tú respetas, ese hombre que un día te dio esa palabra que entró como una saeta de fuego que cambió tu vida y tú dijiste, ¡wow! ¡Profeta de Dios! Resulta ser un abusador serial y que durante un tiempo ha estado abusando de su hijastra menor de edad y que, para que nadie lo descubra, trata de desvivirla. Y cuando la iglesia se entera, la iglesia se activa y sale corriendo. Pero no para lo que tú crees, no. Es para defender al abusador y abandonar a la víctima. No te estoy hablando de una película de ciencia ficción y mucho menos de una serie de Netflix, no. Estoy hablando de un caso real, de un caso brutal, que pasó no hace mucho en Colombia, algunos mesecitos atrás. Todavía está fresco en la memoria de muchas personas. Un caso que fue tendencia y que apareció en los principales noticieros del país. Y algo más revelador te voy a compartir. Este tipo de cosas están sucediendo más de lo que tú crees en las comunidades cristianas. Sí, es más, pudiera estar pasando en tu iglesia y tú no lo sabes. Pudiera haber un abusador en tu iglesia, una víctima callada y una víctima sufriendo. Pero te invito a que te quedes hasta el final del video y no te vayas porque voy a compartir contigo algunos pasos claros, contundentes y prácticos que toda iglesia debe aplicar para que jamás este tipo de cosas pase en esa comunidad, en tu comunidad. Así que no te vayas, quédate conmigo, soy Jacobo Betancourt y hoy vamos a hablar cuando la iglesia defiende al abusador y abandona a la víctima. Bienvenido a este podcast llamado Hablemos de, un lugar donde si bien no te voy a vender numerología, ni te voy a estar vendiendo frasquito de aceite ungido para que tú liberes tu casa, ni te voy a estar dando fórmulas mágicas. No te voy a hablar de eso. Pero sí voy a compartir contigo cosas que son verdaderas, cosas que no se hablan en tu iglesia, que están por ahí escondidas abajo de la alfombra, pero que son necesarias hablarlos porque están haciéndole daño a muchas personas, a muchas vidas. Y hoy te traigo un caso real que sucedió aquí en Colombia, como te dije al inicio. Te hablé de un pastor acusado de abusar de una menor e intentar silenciarla, o sea, desvivirla. Pero lo más indignante fue ver cómo la iglesia corrió a defender a este abusador. Imagínate. Incluso se atrevieron a desacreditar a la víctima. Dios mío, qué locura. Y aquí es donde comienza todo el verdadero problema. Escucha lo que te voy a decir. Estamos frente al famosísimo síndrome del ungido intocable. Sí, ese pastor que puede predicar herejías, manipular, abusar, pero si llora desde el púlpito, ya todo queda perdonado, todo queda olvidado. Y la lógica detrás de esta conducta en muchas iglesias es un poco retorcida, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque la lógica es, si el diablo lo ataca, es porque es un hombre usado por Dios. Pero vamos, hermano, hermana, seamos serios. A veces no es el diablo, a veces es pura maldad humana con saco, corbata, micrófono y una Biblia debajo del brazo. Déjame aclararte algo. Si tú piensas que sacar el abuso a la luz, que denunciar a los líderes abusadores es falta de amor, falta de sujeción, falta de respeto, que voy a recordar lo que dice la Biblia en el Salmo 82, versículo 3. Escucha lo que dice. Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso. Dios no nos manda, en caso de abuso, a proteger a los líderes, sino a proteger a la víctima. Cuando una iglesia silencia el abuso, no solo perpetúa el dolor en la víctima, no solo agranda la herida en la víctima, sino que también crea un ciclo de violencia. Sí, así como lo estás escuchando, hermano, hermana, un ciclo de violencia. El silencio y la negación de la comunidad le dice a la víctima que su dolor no importa, que es desechable y que el abusador es más valioso para la iglesia que ella. Y esto da como resultado que esa víctima sea revictimizada por la misma comunidad que debería ser su refugio, su resguardo, su mano amiga. Y es que la falta de acción de la iglesia en este tipo de casos no solamente destruye la confianza en la institución, en la iglesia como tal, sino que también crea una ruptura entre las personas lastimadas y Dios, porque las personas dicen, si la iglesia que predica el amor de Dios
me abandona y defiende al abusador, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué creo yo en ese Dios de amor si la iglesia que refleja su carácter me hace esto? Escucha esto. Un estudio de la Universidad Iberoamericana en México revela que el 65% de las víctimas de abuso eclesiástico en América Latina reportan haber sido desacreditadas o silenciadas por sus propias congregaciones. Y este encubrimiento envía una señal clara. El abusador no tendrá consecuencias. Esto le da luz verde para seguir abusando de otras víctimas desde las sombras. El 90% de los abusadores religiosos, de los abusadores dentro de la iglesia, no cometen un solo delito, sino que es algo repetitivo. Son abusadores seriales, entiéndelo. Cuando tú descubres a un abusador, hay un 90% de probabilidades que ese hombre no sea una víctima. Ay, pobrecito, Satanás lo tentó. Ay, esta es una lucha. No, es un depredador serial. Ahora bien, ¿cómo es que una iglesia llega a tal ceguera espiritual? Con algo muy sencillo, con la manipulación espiritual. Y te voy a compartir el manual que muchos falsos pastores utilizan para lograr sus objetivos maquiavélicos. Primero, enseñan que cuestionar al pastor, al líder, es rebelarse contra Dios. ¿Has escuchado esto, verdad? Estoy seguro que lo has escuchado más de una vez. Segundo, se hacen indispensable a través de la manipulación para que nadie se atreva a confrontarlo, corregirlo o señalarlo. ¿Sí? Por eso que te encuentras que muchas iglesias es, ay, se fue mi pastor, se va a caer la iglesia, ay, y ponen toda la dependencia espiritual, emocional, qué sé yo, sobre un ser humano. Y tercero, disfrazan el miedo con respeto espiritual. Sí, terrorismo espiritual. Si te metes conmigo, el juicio de Dios caerá sobre ti. ¿Y cuál es el resultado? Una congregación dispuesta a tapar cualquier escándalo con tal de proteger al ministro. ¿Sí? Esa gente sabe salirse con la suya. Pero aquí hay un problema. Una iglesia que se deja manipular a tal grado es una iglesia que deja de examinar, una iglesia que deja de pensar, una iglesia que deja de discernir. Y eso es antibíblico. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Dice, examínalo todo y retén lo bueno. También en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice, permanezcan firmes y retengan la doctrina. En otra palabra, la Biblia nos manda a filtrar todo, incluso lo que dice el ungido de Jehová, el pastor. No te vayas, porque al final te voy a dar 5 pasos concretos para que tu iglesia se blinde contra este tipo de abusos, este tipo de manipulaciones, este tipo de falsos pastores. Así que quédate porque esto se va a poner bueno. Lo peor de todo esto es cuando esa manipulación se convierte en una negación absoluta. Sí, en este caso en particular, el que te estoy hablando de este pastor, que aquí en Colombia, falso pastor, abusó de su hijastra y trató de desvivirla, la iglesia, en vez de abrazar y proteger a la víctima, gran parte de esa iglesia salió a defender al abusador. ¿Y cuál fue la excusa que utilizó? Escucha, esta es una excusa que tú has escuchado mucho. Hay que cuidar el testimonio de la iglesia, no hay que dar mal testimonio. Pero déjame preguntarte algo, ¿qué es peor testimonio? ¿Denunciar un pecado, aunque el pastor tenga que dejar el ministerio y sea de escarnio público? ¿O encubrirlo hasta que explote en los noticieros como sucedió y que todo el país y a nivel internacional se enteren? Los pastores son abusadores. ¿Qué es peor? ¿No es mejor sacar las cosas a la luz y darle soluciones rápidas? La Biblia es clara en ese punto. En Isaías capítulo 1, versículo 17 dice, busquen la justicia, corrijan al opresor, defiendan al huérfano y aboguen por la viuda. Proteger al inocente no es opcional, es un mandato divino. Y aquí nos topamos con un gran tabú, el que mata a muchas iglesias por dentro. En muchas iglesias, hablar de abusos de sus líderes es casi una blasfemia. Tremendo, hermano. Tremendo. Se prefiere guardar silencio y que para no manchar el nombre de Cristo. Pero Cristo no necesita que esconda la verdad debajo de la alfombra. No.
Cristo necesita que limpies la casa. Y esta vigilancia constante no es paranoia, es obediencia. Por eso que la Biblia dice, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Eso lo dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Y si quieren limpiar la casa, necesitamos recuperar algo que se ha perdido en mucha iglesia, que se ha perdido en muchas comunidades cristianas, el discernimiento. Sí, yo sé que nuestros líderes son humanos, pero una cosa es ser humano y caer por alguna debilidad, y otra muy distinta es ser un depredador con Biblia en mano. No confundas debilidad con maldad. La iglesia no es llamada a proteger la reputación de nadie, sino a proteger vidas. Te repito, la iglesia no está llamada a proteger la reputación de nadie, sino a proteger vidas. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso lo dice Mateo capítulo 5, versículo 6. Así que la iglesia siempre debe buscar la verdad, siempre debe buscar la justicia, porque esto es la característica de los hijos de Dios. Pero ya vaya, espérate allí. Ya entendimos el problema, ¿de acuerdo? Bien, calidad. Pero de nada nos sirve sentirnos indignados si no sabemos qué hacer, cómo actuar para que este tipo de cosas no sigan sucediendo, para que estas cosas no sucedan en tu iglesia. Así que en este momento te voy a dar 5 pasos prácticos y contundentes para que tu iglesia no caiga en esa trampa, para que tu iglesia no caiga en el error de proteger al abusador y abandonar a la víctima. Paso número 1. Hay que establecer en la iglesia protocolos claros. Toda iglesia debe tener procedimientos escritos para atender denuncias que incluya notificar a las autoridades de ser necesario y brindar protección inmediata a las víctimas. Segundo, educación bíblica constante. Hay que enseñar a la congregación que obedecer a Dios está por encima que proteger la imagen de un líder. No importa cuánto tú ames al líder. Primero, debes amar a Dios. Tercero, formar equipo de apoyo. Es importante, es muy bueno formar comité de cuidado pastoral que incluya personas preparadas para escuchar, para acompañar, para ayudar a la víctima y tomar decisiones rápidas y eficaces. Cuarto, transparencia total, no encubrir. La luz de Cristo expone, no oculta. 5. Discernimiento comunitario. Tenemos que fomentar el estudio sistemático, profundo, diligente de la Biblia para que la iglesia aprenda a ejercer juicio espiritual y no solo seguir cayendo en la trampa de los líderes, seguir como unos ignorantes siguiendo a sus líderes a todas partes, aunque estos líderes están haciendo cosas malas, porque él es mi pastor. No. Tenemos que ejercer discernimiento. Dios nos dio la razón. Utilicemos el juicio bíblico, utilicemos la sabiduría del Espíritu Santo para que de manera comunitaria nosotros filtremos todo, discernamos, hagamos juicio, hermanos. Por Dios. Dejemos de ser tontos corriendo tras de hombres que no aman a Dios, que se aman a sí mismos. Ya me encendí. Caramba. Para que la iglesia sea verdaderamente segura, no basta con tener protocolo. Es vital crear un ambiente donde la verdad no sea amenazada, sino un camino de sanación. Y escucha lo que te voy a decir. Esto significa generar conversatorios, hermanos, foros, capacitaciones. No para debatir el pecado, no para decir este pecó, no, hermano, sino para aprender a identificar y responder al abuso de manera bíblica, humana. Cuando este tipo de conversaciones se dan en la iglesia, las personas víctimas que están ocultas empiezan a hablar porque ellos ven un ambiente donde pueden hablar con seguridad porque sabe que nadie la va a castigar, porque sabe que nadie la va a perseguir, porque sabe que nadie se pondrá de parte del abusador. Así que hablemos del asunto, hermano. Estos espacios son la única forma que una víctima que vive en silencio sepa que hay una comunidad que está dispuesta a defenderla. La luz de la verdad es el único desinfectante capaz de exponer lo que se oculta en la oscuridad del mal. Y así, hermanos queridos, se rompe el ciclo del abuso dentro de las comunidades cristianas. Se defiende a la víctima,
se protege al inocente y se limpia el nombre de Cristo. Y si lo que hablé hoy te incomodó, excelente, esa es la idea. Perfecto. La incomodidad es el primer paso para el cambio. Y bueno, nada, te invito a compartir este video para que más personas se vacunen contra el abuso. Escúchame, porque esto es real. Y recuerda, la verdad no necesita guardaespaldas, pero la víctima sí. Así que, hermano, por favor, proteja a la víctima. Si te gustó este contenido, hermano, dale like, suscríbete y compártelo y comenta. ¿Qué opinas tú de esto? Así que nada, activa la campanita para que los próximos episodios de este podcast Hablemos de, donde hablamos las cosas como son, no te lo pierdas. Dios te bendiga.